Quiero hablarles un poco hoy día sobre puertas cerradas. Vamos a leer una porción de la Escritura sobre Jacob un poquito, pero quiero empezar diciéndoles que Dios, el corazón de Dios es bendecir al hombre. Dios tiene un propósito, entre muchos también, pero tiene el propósito de bendecir al hombre. Y si pensamos en qué es bendición, cada uno podría dar un concepto de lo que es bendición. Si estoy enfermo, para mí bendición va a ser sanidad, que Dios me sane, ¿sí? En función a mi necesidad. Si estoy con necesidad de pagar una cuenta, por ejemplo, y no tengo ese dinero, entonces bendición va a ser la provisión de Dios para mi vida y pagar esa cuenta o adquirir alguna cosa que necesito, no sé. Entonces un poco nosotros pensamos hoy en día, digamos, bendición es una casa, bendición es salud, y podríamos hacer una lista, ¿sí? Si les paso una hojita a cada uno podría poner algo diferente sin repetir, y probablemente cada uno va a tener un concepto diferente, o quizás amplio o más corto, lo que fuera sobre lo que es bendición. Pero ¿qué piensa también Dios de la bendición? Cuando Dios pone al hombre en el jardín del Edén, Dios crea todo, hace los cielos, la tierra, los mares, pone las estrellas, los astros, el sol, la luna, y Dios pone al hombre, Dios lo bendice. Dios bendice al hombre dándole autoridad en la tierra, y aún el hombre no había pecado, ¿sí? No siempre bendición va en función a lo que perdemos por el pecado o a lo que perdemos por falta de obediencia o lo que fuera. Me falta esto, tengo necesidad en esta tierra, no sé qué, pero necesito la bendición porque tengo carencia. No siempre está en función de esto. Yo quiero un poquito repasar esto como este concepto. En Tercera de Juan, versículo 2, Tercera de Juan es un capítulo, o sea, es un libro. Vamos un ratito a Tercera de Juan, que no tiene más que un capítulo. Y puedo entender un poquito lo que Dios piensa sobre bendición a través de este versículo. Y cómo Dios ve más ampliamente, digamos, sobre lo que es bendición. En el versículo 2, el Tercera de Juan 1:1, digamos, solo es este capítulo. El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y le dice amado, y para mí es como un reflejo del corazón del Padre que le está hablando al Hijo. Y en realidad este libro es un padre que está dirigiéndose a su hijo, pero le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y vemos aquí la bendición integral de Dios, cómo Dios ve la bendición. Y dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y la bendición de Dios alcanza al hombre en las tres áreas que somos parte, digamos, en espíritu, en alma y el cuerpo. Dice que la bendición de Dios, en Proverbios, no añade con ella tristeza. Amén. La fuente de bendición verdadera es Dios mismo. No podemos como buscar bendición en la tierra. La tierra, de hecho, ha sido creada por Dios y tenemos muchos recursos en la tierra. Mucha gente dice, por ejemplo, una vez hablando con alguien, decía, no me quiero acercar tanto a Dios porque realmente lo necesito, pero no quiero que Él piense que yo lo busco por interés. Yo primero quiero estar bien y después me voy a acercar al Señor. Y era un pensamiento completamente incorrecto porque no puedes estar bien sin Él. O sea, siempre va a haber algo que no va a estar bien. Quizás te va bien en el trabajo, pero vives en una soledad tremenda. Quizás estás bien en tus relaciones interpersonales, pero no tienes salud. Pero dice que la bendición de Dios viene y nos alcanza
sin añadir tristeza. Amén. Y es como Dios lo ve. Él mismo es fuente de bendición. Y Él sabe lo que necesitamos mucho más que nosotros mismos. La palabra dice que Él entiende más allá nuestra propia necesidad, aún más de lo que nosotros podemos pedir. Él conoce más nuestra propia necesidad que nosotros y va más allá. Entonces, una cosa es el concepto que nosotros tenemos de bendición y otra cosa es lo que realmente Dios ve. Y a veces oramos y no recibimos lo que pedimos porque también Dios sabe que nos conviene. Y no es un padre que nos va a dar cosas que no nos convienen. Y decimos, uy, Dios no me escucha, no sé qué. Lo que pasa es que no sabes pedir. Eso también dice la palabra. Y no llega la bendición, no porque Dios no quiere bendecirte. El corazón de Dios es bendecirnos. Pero aquello que pedíamos no era lo correcto, no estaba en la voluntad de Dios. Y por eso es que no llega. Entonces acá dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo creo que es el corazón de Dios bendecir a su pueblo y bendecir a la tierra y bendecir a la humanidad. Entonces, quiero un poquito ver la historia de Jacob. La historia de Jacob está en Génesis y no voy a tomar mucho tiempo hablando de Jacob porque realmente habría mucho que hablar de Jacob, pero solamente como un resumen, está en Génesis 28, se me cierra mi Biblia. Jacob era una persona que anhelaba la bendición, o por lo menos entendía un poco sobre lo que era la bendición, así que él entendía que por ser el segundo hijo nacido, no iba a tener la misma bendición que tenía el hijo primogénito. Así que engaña a su hermano y le compra su derecho de ser bendecido, pero también engaña a su padre para recibir esa bendición. Él era alguien que sabía que necesitaba bendición. No era como este amigo mío que decía, no quiero acercarme a Dios para que Él no piense que solo lo busco cuando lo necesito. Yo decía, ¿y cuándo no lo necesitas, digamos? ¿No? O sea, es no entender tu condición. Pero Jacob sí sabía que necesitaba la bendición de Dios. La bendición dada por el Padre que liberaba la bendición de Dios sobre su vida. Entonces, primero, un día va y le compra la bendición a su hermano, Esaú, al mayor. Pero después va, bajo instrucción de su mamá, y engaña a su padre y prácticamente le roba la bendición del hermano mayor para él, engañando al padre. ¿Y qué ocurre? Obviamente, el hermano se enoja, el padre se siente engañado y empieza Jacob a cosechar un poco de sus errores. Aún es un poco, porque no es todo de golpe, pero empieza a cosechar. El padre teme que su hermano lo mate porque había robado su bendición y para proteger su vida y resguardarlo de su hermano, le da instrucciones de irse y le dice, vete lejos a la tierra de Labán, que es nuestro pariente, cásate allí. Le está diciendo, vete un buen tiempito porque tu vida corre peligro y es mejor que te vayas. Ya tienes la bendición, ya te la di. Es como decir, como que Jacob legalmente tenía esta bendición, pero no era correcto. Era un ambiente donde se había roto la relación familiar. Y de hecho, cuando Jacob se va, después de años muere su madre. Y él no puede despedirse de su mamá. Y su mamá era muy cercana a él. No es quien le instruye y hace cosas que, bueno, no tan correctas. Pero pasan muchas cosas. ¿Y cuántas veces nosotros también cosechamos de malas decisiones que tomamos en nuestra vida? Aunque tengamos una bendición sobre nuestras vidas, pero no siempre la alcanzamos y no siempre está ahí, ¿no? Entonces, vamos a leer un ratito el capítulo 28, 10. Y está hablando de cómo Jacob sale. Dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto.
Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. No tenía almohada, pone unas piedras de almohada, ¿no? Debe ser duro dormir sobre las almohadas. Y soñó sobre las piedras. A menos que tengas una buena cabellera y sea esponjoso, ¿no? Pero si no, debe ser bastante duro. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán temible, terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Entonces, este señor, Jacob, está saliendo para resguardar su vida. No está saliendo victorioso, con pompas y sonajas, despedida un día antes, serenata, no sé qué, nada. Está saliendo como perro con el rabo entre las piernas, escapando para que su hermano no tome venganza. Y su hermano se había jurado y había dicho: cuando muera mi madre yo voy a ir y voy a tomar su vida por lo que me ha hecho. No cuando estaba viva, pero cuando muera yo voy a vengarme de él. Entonces está saliendo solo, sin siervo, sin ganado, sin nada, y en medio del camino le da sueño, toma piedras y se acuesta y dice: ahora voy a dormir. Y tiene este sueño. Y este sueño es una escalera donde los ángeles subían y descendían. Este lugar era un lugar de bendición. Y había algo abierto, una puerta abierta, una ventana abierta en el cielo donde estaba Dios. Y Dios de ese lugar empieza a derramar la bendición sobre él. Empieza a hablar bendición sobre él. No le dice pecador, malvado, no sé qué, sino que le da una palabra de bendición. ¿Qué buscaba inicialmente Jacob? Jacob buscaba la bendición y hace cosas incorrectas por eso. Pero Dios viene y lo encuentra y Dios lo empieza a bendecir. Jacob en ese momento no estaba buscando la bendición, estaba buscando salvar el pellejo, ¿no? Pero viene Dios en ese lugar y le dice, le rectifica la bendición que él mismo le había dado a Abraham y a Isaac. Pero no le dice soy tu Dios, le dice soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac. Y sobre ti voy a hacer tal cosa. Y Dios empieza a liberar esta palabra sobre él, esta poderosísima palabra sobre él y su descendencia. Pero Jacob cuando despierta dice, yo no sabía que este era un lugar santo y esta es casa de Dios. ¿Saben qué? Si Jacob se hubiese dormido en otro lugar Dios abría este lugar especial en el espíritu, esta puerta abierta de oportunidad para él, porque por causa de él Dios estaba abriendo. No es que casualmente Jacob va y duerme en un lugar especial. Lo especial lo hacía Dios, tratando de alcanzar la vida de Jacob. No era Jacob tratando de alcanzar la bendición, era Dios tratando de alcanzar la vida de Jacob y amarrando su destino y atando su destino a él, diciéndole no se va a perder tu descendencia, yo tengo tierra para darte, yo ratifico la bendición de tus padres, de tu abuelo y de tu padre sobre tu vida, porque yo así me complace. Y además le aumenta y le dice más cosas todavía. Y él piensa que era el lugar especial. Y no está mal, digamos, sí, es también especial y levanta una señal delante de Dios, pero no era el lugar especial. Dios hacía ese lugar especial por causa de su corazón hacia Jacob. Entonces, dice la palabra,
Y Dios lo sabe y nosotros lo tenemos que saber, que toda buena dádiva viene de Él. No viene del hombre, no viene de la tierra, no viene de nuestro esfuerzo. ¿Cuántas personas, una vez yo he escuchado decir, son malos ejemplos, pero los voy a decir, decía, si Dios no me bendice, pues que no me bendiga. Yo voy a trabajar y el fruto de mi trabajo yo voy a disfrutar. Porque aunque Dios no me bendiga, yo tengo 2 manos y 2 pies y yo lo puedo lograr. No es correcto, porque Dios ha bendecido. No puedes decir eso, porque todos los recursos que tienes, sea que creas en Dios o no lo creas, vienen de Dios. La tierra, los cielos, las montañas, todo viene de Él. Y sea que tú lo conozcas o no, es su gracia y su misericordia. Entonces, toda buena dádiva, dice la palabra en Santiago, no les voy a decir dónde para que lean Santiago. Dice, toda buena dádiva viene de lo alto, viene de Él, del Padre de las luces. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos y a veces ni buscamos, pero nos llegan cosas buenas, todo lo bueno viene de Él y tenemos que ser agradecidos. Y Él es la fuente de la bendición. Y en Proverbios ya les he comentado que dice que su bendición no añade con ella tristeza, ¿sí? A veces pensamos que el dinero es una bendición, pero ¿cuánta gente que de pronto es prosperada vive peor que cuando no lo era? ¿Sí? Dicen las estadísticas que han estudiado personas que han ganado la lotería y dice que después de cierto periodo, más o menos 5 años, el estado de vida de la persona que se hizo millonaria viene a ser peor que antes de ser millonario. Imagínense, y uno piensa que el dinero es una bendición. No siempre el dinero es una bendición. El pecado cierra nuestras puertas. Y un poquito he hablado de Jacob para hacer un énfasis en puertas cerradas. ¿Cómo es cuando nosotros tratamos en nuestras fuerzas de alcanzar cosas y nos encontramos con puertas cerradas? Yo pienso que Jacob estaba tan concentrado en obtener algo de su padre que no pensó lo que iba a pasar, no midió la consecuencia. Y era las relaciones rotas en su familia. ¿Cuántos tenemos relaciones rotas en nuestra familia? ¿No podríamos quizás un poquito como relacionar como puertas cerradas esto? Cuando parientes no se hablan, cuando se han peleado por lo que sea, por herencias, por opiniones, por política, cuando no puedes abrir tu corazón porque sabes que te van a rechazar, porque esas relaciones no son relaciones sanas. Si fueran sanas, si Dios hubiera tocado y restaurado, ¿no sería de otra manera? ¿Alguna vez nos ponemos a pensar? No solamente en la parte financiera es muy claro que pensamos que necesitas esto y esto y esto y no lo tienes y de pronto, quizás nos concentramos mucho y el estilo de vida que llevamos normalmente es así, ¿no? En función a las finanzas. Trabajo para recibir un sueldo, los pagos son mensuales y estamos muy concentrados, pero tenemos más áreas en la vida. O cuando a veces, lo que les decía, oramos y no sentimos la presencia de Dios. No es que no sentimos, pero no vivimos. O pensamos que Dios no nos escucha, o siempre pensamos que Dios es un Dios lejano cuando Dios es muy cercano a nosotros. ¿Qué son estas puertas cerradas? ¿Sí? Entonces necesitamos, aún la palabra nos habla de nuestro tiempo de intimidad con Dios y hay un versículo que dice que Él va a restaurar el lugar de su presencia en nuestra vida. Amén. Que tenemos que buscar y tenemos que dar lugar y que hasta eso lo hace Dios, hasta Él restaura nuestros tiempos de escuchar su voz, nuestros tiempos de estar en su presencia. Entonces no son estas puertas cerradas, no son estas como quizás a lo contrario de Betel, cuando Dios abre el cielo y empieza a hablar con Jacob y Jacob estaba como en sueño recibiendo esta palabra. ¿Acaso no son estas puertas cerradas en nuestras vidas cuando el matrimonio está mal, cuando no hay en nuestra casa una palabra de Dios para nuestros hijos, cuando vemos problemas y no encontramos una solución? Son puertas cerradas y necesitamos la bendición de Dios acá. Pero lo lindo es que Dios
La voluntad de Dios es bendecirnos en todas las cosas, ¿sí? Así como nuestra alma prospera en todas las cosas, Dios tiene un corazón de bendecir a su pueblo, a su iglesia. Y a través de nosotros, a los que están más lejos, digamos, a los que están afuera. A través de nosotros somos canales de bendición, de la palabra, del amor, de la voz de Dios. Amén. Entonces, Jacob es un poco esto, ¿no? En este momento es como la muestra de una persona cuando entiende que hay una bendición, pero encuentra puertas cerradas. Y él cosecha de sus errores, pero Dios sale a su encuentro. Amén. Y aquí me voy a detener y le vamos a dar la palabra a Jesús. Amén. ¿Están entendiendo? ¿Saben cuál es el secreto de la parábola del sembrador? Lo primero es entender. Dice que las aves vinieron y comieron la semilla que había dispersado el sembrador, y cuando los discípulos piden explicación de la parábola, el Señor empieza diciéndoles: el que fue sembrado junto al camino es aquel que escucha la palabra y no entiende, dice. Y viene el enemigo y roba lo que fue sembrado. Entonces ahí ya no hay oportunidad para nada. Entonces lo primero es entender. Y a mí me gusta cuando alguna vez o cuando compartimos en mi casa, siempre me preocupo por preguntar: ¿están entendiendo? Y me gusta cuando mi hija Carolina me dice: papi, no he entendido esto, no sé de qué estás hablando. Entonces es una belleza porque puedes explicar, y ahí es el secreto, es lo primero. Después la palabra es probada. A veces tu corazón no está bien, tienes dureza en el corazón, y es esa semilla que la recibes ese momento, y después dice que no hay profundidad y se pierde el fruto. Y después está todos los afanes y el engaño de las riquezas del mundo, las espinas, ¿no? Entonces no es tan solo escuchar y a veces emocionarse, ¿no? O sea, es realmente que podamos entender. Entonces hay tres cosas importantes que ha tratado Mile. La primera de ellas es la voluntad de Dios antes del pecado. Dios crea al hombre y se lo bendice, le da autoridad sobre todo. Entonces eso muestra que aun cuando no había ningún conflicto en la relación entre el hombre y Dios, su voluntad fue bendecirlos, ¿no es cierto? Entonces la bendición de Dios no es consecuencia de tu necesidad, es algo de Él, de una voluntad, digamos, original. Lo segundo es que cuando ya entra el pecado en el mundo y las cosas se distorsionan, cada uno tiene una idea de la bendición, ¿no es cierto? Cada uno cree poder definir la bendición. Hay gente que, o sea, no voy a hablar de gente del mundo, voy a hablar de hermanos en la fe, ¿no? De cristianos que creen que tú puedes santificar tus finanzas dando al Señor. Yo conocí un hermano que conseguía de ciertas maneras que no eran muy correctas las finanzas, y después podía ofrendar, no sé, para las ventanas de la iglesia, para el piso de la iglesia, para los instrumentos. Y claro, o sea, a los ojos eso se ve bien, ¿no? Pero dice la palabra en Ageo 2:8 que el Señor dice: mío es el oro, mía es la plata. Y en Proverbios dice: honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de tus frutos. Pero ese honrar al Señor con todos tus bienes significa que los ojos de Dios están puestos en tus finanzas y cómo las manejas. Yo me acuerdo que al principio de este año más o menos David me pidió motivar a las finanzas, ¿no? Motivar a ofrendar y dar. Y el Señor ponía en mi corazón en ese tiempo que Dios nos libre en este año
de obtener finanzas de una manera incorrecta, de que podamos dar a nuestro corazón esa opción de no andar rectamente. Pero bueno, o sea, esas oportunidades llegan a nuestra vida. El diablo tentó al Señor Jesucristo y le ofreció finanzas, le ofreció la gloria de los reinos de esta tierra, le ofreció eso. La palabra de Dios nos advierte cómo el hombre de Dios puede mirar al que está lejos del Señor y que este que está lejos en el Señor prospera, tiene recursos. Y dice, no te entristezcas por causa de esta persona que de pronto está prosperando sin necesidad de Dios, sin necesidad, simplemente porque de pronto ha encontrado un camino ahí en el que cree que puede salirse con la suya, digamos, ¿no? Entonces, lo segundo es eso, de que nosotros tenemos una opinión de lo que es prosperar, de lo que es... La prosperidad no necesariamente tiene que ver con que tengas una excelente cuenta bancaria. Cuando vienen al Señor Jesús a los cobradores de impuestos y hablan con Pedro y Pedro va donde el Señor y le dice, bueno, vienen a cobrarnos impuestos, ¿qué les digo, no? Y el Señor nos dice, bueno, a ver, el tesorero, Judas era el tesorero, gozaba de la confianza, no a cualquiera le das las finanzas. Nosotros ya tenemos una idea mala de Judas, ¿no? Desde el principio, pero no, Judas era una persona de confianza del Señor, manejaba la plata. Y el Señor le dice a Pedro, ¿de quién es esta moneda? Le dice, no, esa dracma en ese momento. Y dice, bueno, perdón, me estoy confundiendo. le hace un cuestionamiento y le dice, está bien si los impuestos se cobran, ¿a quién se deberían cobrar a los impuestos? ¿A los hijos o a los extranjeros? Y Pedro le dice a los extranjeros, dice, luego los hijos están libres de pagar impuestos, pero para que no se ofendan, tú ve. ¿Y dónde obtienen las finanzas, Pedro? Dice, ve y saca un pez. Y cuando le abras la boca vas a encontrar ahí prácticamente el doble de los impuestos. Le dice, paga por mí y por ti. O sea, no había en una bolsa, no estaba separado, no estaban organizadas las finanzas de tal manera que él obtiene plata y va y paga los impuestos, que era una necesidad. La anterior semana Mile compartía para las ofrendas sobre la alimentación de los 5,000. ¿Qué recursos habían? Habla con una persona que sí sabía planificar, sí sabía tener una idea de lo que podías necesitar para ese momento. Le pregunta a su discípulo, ¿cuál era el discípulo? Felipe. Le pregunta a Felipe y le dice, bueno, ¿qué hacemos? Felipe inmediatamente dice, bueno, necesitamos tal cantidad de plata y no hay manera de tener esa cantidad de recursos para conseguir el pan. Y aún si hubiera, hasta ir a comprar, traer, organizar, era una locura. O sea, la gente ya estaba en ese momento necesitando. Pero dice que Felipe realmente mira cuánta plata se iba a necesitar, cuál iba a ser la logística, cómo se tenían que organizar, y dice, no es posible. Felipe considera todo el contexto, todo lo que se podía necesitar, menos al que le había preguntado, menos al Señor. Y el Señor es el que le da la solución. Y el Señor Jesús hace un milagro, otra vez abre el reino espiritual, obtiene los recursos, al igual que como Pedro con el pez, obtiene los recursos y todo ahí es resuelto, ¿no? Entonces, esa facilidad, porque parece fácil en las manos del Señor, esa facilidad de obtener recursos en el reino invisible, en el reino espiritual, es lo que hace la diferencia en ese momento de gran necesidad, en ese momento de urgencia. Por eso, como ya había mencionado,
Mile. Otra cosa es el concepto de Dios de bendición, el concepto que tiene el Señor. Y está tercera de Juan 2, donde dice: hermano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y ahora, si tú miras, parece que la vara de comparación para prosperar en todas las cosas, para tener salud, es la medida en la que tu alma prospera. Es una prosperidad integral que tiene que ver con todas las cosas, digamos, materiales, con tu salud, ¿no es cierto? Y con la prosperidad de tu alma. La palabra dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y en esa triple dimensión necesitamos al Señor. No hay, cuando a veces tenemos problemas en la salud física, hay una alternativa, es todo el desarrollo de la medicina. Pero ese desarrollo de la medicina tiene un costo altísimo. ¿Cuánta gente no ha quedado en la miseria por tratamientos médicos? Y a veces no se resuelven los problemas. Cuando la mujer con flujo de sangre toca el borde del manto del Señor, la palabra de Dios da testimonio de esta mujer, y esta mujer dice que había perdido todo, había gastado todo lo que tenía en médicos, y la cosa era cada vez peor, ¿no es cierto? Entonces, esa medicina tiene un costo altísimo. Hay gente que queda en la ruina por el costo de la medicina. Entonces, crees que estás resolviendo por un lado y por otro lado todo ese tema financiero queda destruido, ¿no? Entonces, Dios quiere bendecirte, tú tienes un concepto de la bendición y el Señor tiene otro concepto de bendición. Y eso tiene que ver con nuestra vida también. Una vez escuché a un hombre de Dios cómo explicaba cuando tú te acercas a Dios. Y es como cuando el Señor Jesús habla con sus discípulos y dice: ¿quiénes dicen los hombres? Y cita creo a Moisés o Abraham. ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Y los discípulos dicen: unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres Elías. Y el Señor les pregunta: ¿y ustedes quiénes creen que soy yo? ¿No? Entonces tú tienes una opinión de Dios. Cuando llegas al Señor tienes una opinión de Dios, ¿no? Y cuando ya creces en Dios, creces en el Señor, te vas creciendo como hombre de Dios, como mujer de Dios, como cristiano, tienes otra opinión de Dios. Pero la pregunta es: ¿cuál es la opinión que tiene Dios de ti? ¿No? O sea, eso cambia tu vida. O sea, cómo Dios te mira, ¿no? Es como cuando Jacob pelea con el ángel y el ángel le dice: declárame tu nombre, ¿no? Y después otra cosa es cuando Dios cambia tu naturaleza, ¿no? Nosotros podemos pasar toda nuestra vida teniendo una opinión de Dios y sin saber la opinión que Él tiene de nosotros, ¿no? Entonces, hemos visto en una primera parte entonces cómo son estas puertas cerradas. Ahora vamos a ver muy rápidamente lo que es el Salmo 24 para tratar la segunda parte, que es el poder para abrir puertas. En Salmos 24 es un salmo que podrías dividirlo en tres partes. Salmo 24 comienza hablando de que de Jehová es la tierra y su plenitud, dice, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y el versículo 3 hay una pregunta. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Cuando yo leo este versículo, el versículo 4, y dice como respuesta: el limpio de manos y puro de corazón,
Hay canciones, ¿no?, que nosotros cantamos de subir al monte, de subir a su lugar santo, de estar delante del Señor. Y la palabra para mí pone un requisito imposible. Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Yo quisiera responder, sí, o sea, yo voy a subir a ese lugar santo. Y de verdad que en la fe, en la gracia del Señor, podemos responder que sí. Pero inicialmente la primera respuesta contundente solamente es una persona, y es el Señor Jesucristo. Y Él fue el que subió y abrió el camino. Dice la palabra que nosotros tenemos un camino abierto a la presencia de Dios y que podemos entrar ahora confiadamente por el camino que Él nos abrió a través de su carne, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Apocalipsis capítulo 3, eso podrías poner Apocalipsis capítulo 3, versículo, debe ser el 6. No, 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. En este versículo vemos el poder absoluto del Señor para abrir y cerrar puertas. Incluso después en el versículo 8 dice, yo conozco tus obras, hablándole a esta iglesia en Filadelfia, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, ¿no? Entonces, a pesar de que es una respuesta muy sencilla a la pregunta, ¿quién tiene el poder para abrir las puertas? Es Dios, es sencillo. Pero nosotros, más allá de la lógica, tenemos que fundamentarnos en la palabra, porque esto que está sucediendo en este momento, que estamos recibiendo la palabra de Dios, esta palabra va a ser probada. Y en la prueba es donde eso que parece así muy obvio se va complicando. Cuando Satanás prueba al Señor Jesús en la tentación del desierto, son preguntas que no parecían muy difíciles, parecían muy obvias, pero el Señor responde con la palabra de Dios. Es por eso que nosotros necesitamos fundamentarnos en la palabra de Dios. Ahora volvamos al Salmo 24. El Salmo 24, esta Biblia se habla mal hoy. Aquí está. Salmo 24. El versículo 4 nos habíamos quedado, ¿no? Dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Dice, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y el 7 dice, alcen, oh puertas, vuestras cabezas, y alcen vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Entonces, ¿quién tiene el poder para abrir puertas? Dios. Pero Dios delega ese poder. ¿Y dónde delega ese poder? En este versículo que dice, alcen, oh puertas, vuestras cabezas. Alcen vosotras, alzaos vosotras puertas eternas. O sea, ¿a quién le está hablando? Nos está hablando a nosotros. Nosotros somos puertas. Somos puertas entre el reino de Dios y este reino, el reino visible, entre lo invisible y lo visible, entre lo eterno y lo temporal. Ahora,
Él con ese poder absoluto de abrir puertas, Él podría abrir, pero no. En esto a Él le ha placido delegar ese poder y esa autoridad. Y es en estos versículos que el Señor delega esa autoridad a nosotros. A tal punto que cuando vemos otra vez en Apocalipsis 3, ya habíamos visto que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, que pone una puerta abierta a esta iglesia, la cual nadie puede cerrar. Pero en el versículo 20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, el que tiene la puerta, la llave, el que puede abrir la puerta que él quisiera, necesita, porque él ha delegado en ese salmo que hemos visto, que nosotros tengamos que abrir esa puerta. ¿Se dan cuenta? Es como cuando en el jardín del Edén, el Señor le da autoridad sobre todo al hombre, ¿no es cierto? Entonces el hombre, al pecar, se deshizo de esa autoridad. Y en la tentación, Satanás le dice al Señor Jesús, si tú te postras, yo te voy a dar porque todo esto me ha sido entregado. O sea, fue entregado en el jardín. El hombre en su pecado entregó esa autoridad a Satanás. Pero el Señor le quita esa autoridad otra vez a Satanás en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces nosotros somos puertas porque es así como el Señor nos habla. Dice, álcense ustedes puertas eternas, ¿no? Aquí en Apocalipsis 3:20 dice que nosotros necesitamos abrir la puerta. Él no va a entrar, digamos, de una manera descortés, no va a tirar la puerta. O sea, nosotros necesitamos abrirla. Entonces, el poder para abrir todas las puertas está en Dios, pero en esto que es la delegación de ese poder, nos ha entregado esa autoridad para abrir las puertas. Yo creo que nosotros, independientemente cuál sea nuestra situación, que algunos podemos tener una necesidad en un área de salud, otros en un área financiera, otros un área en el área espiritual. Yo quiero decirles que uno a uno de los que estamos sentados, de los que estamos en este lugar, podemos abrir puertas. Tenemos un poder que ha sido entregado en nuestras vidas, un poder que ha sido delegado conforme a las escrituras que hemos revisado. Y otra vez en el Salmo 24 dice, quiero que veamos un poquito el versículo 4 otra vez, dice, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Es bien interesante cómo estábamos viendo algunos estudios con Mile, y hay varias traducciones que se pueden dar acá. Dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Otra traducción puede ser, el que no ha entregado su alma a cosas vanas. Y otra que me parece impresionante, dice, el que no ha recibido su alma como cosa vana. O sea, Dios te ha entregado la vida, te ha regalado la vida. ¿Y cómo tú la valoras? O sea, ¿qué valor le das a eso, no? O sea, realmente puedes desperdiciar tu vida ahí en cualquier cosa. Y este mismo hombre de Dios decía, el que recibe consuelo del mundo, ya tiene su consuelo y no va a recibir nada más. Pero yo doy gracias a Dios que nunca podemos satisfacernos con el mundo. Temporalmente te puedes marear y perder, pero no hay manera de que te puedas satisfacer. Es lo que pasa con el hijo pródigo, malgasta su vida. Pero en algún momento vuelve en sí, ¿no es cierto? Entonces, esa
capacidad de abrir puertas está en cada uno de nosotros. ¿Sí? Nosotros necesitamos entender que si bien el poder absoluto, el poder total para abrir puertas está en Dios, Él nos ha delegado también una capacidad para que nosotros podamos actuar.